El sacerdote Luis Toro es un conocido predicador católico venezolano, reconocido por su estilo apasionado y directo para explicar la Biblia y defender la fe católica. Se ha destacado por sus debates con personas de diferentes denominaciones cristianas, así como por sus enseñanzas basadas en la interpretación literal de las Escrituras y su énfasis en la unidad de la Iglesia. En uno de sus videos en YouTube, confrontó a los adventistas del séptimo día, diciendo que se convertiría adventista si le demostraban con la Biblia que el sábado es el día del reposo, ordenado por Dios. Yo le estoy mostrando varias citas. Voy a esperar que el hermano me muestre donde dice que los cristianos se reunían el día sábado. Como lo estoy haciendo yo, ahí están las cámaras. Y le estoy haciendo un reto. Porque yo dejo de ser cura y me meto adventista hoy delante del mundo entero. Pero si no lo demuestra, ustedes comprenderán que están engañados. Y que tengo que decirle con humildad y con amor. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias. A continuación, un análisis teológico refutando al sacerdote Luis Toro con relación al sábado, el séptimo día, y no el domingo primer día de la semana, como día de adoración, con el pastor Enoc Martín, tu pastor virtual, adventista desde nacimiento. Luis Toro tiene que aprender que los primeros cristianos guardaban el sábado, inclusive las Marías, tal cual nos dice Mateo 28:1, por favor. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Las Marías guardaban el sábado. Sorprendente. Una referencia más, Hechos capítulo 13, verso 14 al 15. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un sábado. ¿Cuándo entraron? Un sábado. ¡Wow! Sorprendente. Tomen nota. Continuamos. Y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los altos dignatarios de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Hablar. Aquí menciona sinagoga. Pueden argumentar que eran judíos y efectivamente, pero se guardaba el sábado. Pero ahora vamos a leer lo que dice en relación a los gentiles que no eran judíos. Leamos Hechos 13:44. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿El siguiente qué? Sábado. Sábado. ¿Quiénes? La ciudad. Los gentiles no eran judíos, guardaban el sábado. Excelente. Ahora vamos a leer lo que dice Hechos 16, el verso 13. Un sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Esto ocurrió casi 20 años después de la crucifixión de Cristo y hace referencia a un sábado. Se guardaba el sábado. Magnífico. Ahora leamos Mateo 24, el verso 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Cuándo dijo Cristo que no fuera nuestra huida ni en invierno ni en sábado? Atentos, porque Cristo murió en el año 31 y él estaba pensando en los cristianos del futuro de su tiempo, en este caso en el año 70, del año 31 al año 70, donde se destruyó Jerusalén y el templo. Jesús dijo: orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Casi 40 años después de su muerte, todavía Cristo quería que sus siervos guardasen el sábado. Luis Toro tiene que saber que está adorando en el día del sol. En algunos idiomas de este planeta azul, por ejemplo, el inglés es Sunday, el domingo, Sunday, día del sol. En alemán, Sonntag, que es día del sol. De una u otra manera se comprueba. Veamos lo que nos dice la Biblia en relación a la adoración y culto al sol. Está prohibido. Por favor,
Leamos Deuteronomio capítulo 4, el verso 19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol. ¿Viendo el qué? El sol. Entonces Dios lo prohíbe en cuanto a su adoración. Continuemos. La luna, las estrellas y todo el ejército del cielo te deje seducir, te inclines ante ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Amén, escrito está. Ahora veamos el reformador bíblico Josías. ¿Qué hizo en relación a las imágenes del sol? Esto está escrito en la historia sagrada de Segunda de Crónicas 34, el verso 4. Fueron derribados en su presencia los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Josías? Hizo pedazos las imágenes del sol. Entonces Dios no está a favor a la adoración del sol. Sunday, día del sol. Los que guardan el domingo están adorando al sol. Luis Toro, mucho cuidado con el resto de sus seguidores. Biblia está hablando. Continuemos ahora con los expertos, historiadores, inclusive escritores, como lo es Robert Leo Odom, Sunday en Roman Paganism. Él menciona lo siguiente, por favor. Decretó al sol señor del Imperio Romano y en su honor instituyó una nueva corporación sacerdotal. El sol, señor del Imperio Romano. El sol ha sido un elemento de adoración por Roma, pero no por los cristianos ni por los discípulos. Escrito está, inclusive en la historia secular. Leamos ahora Código de Justiniano, libro 3, título 12, párrafo 2. Descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes, el venerable día del sol. ¿Cuándo tenían que descansar? En el día venerable del sol. ¿Qué día es ese? El domingo. Por lo tanto, se le atribuye la adoración al sol a los romanos, pero no a los discípulos, no a los cristianos. Luis Toro tiene que saber que la Iglesia Católica sustituyó la observancia del sábado, el séptimo día bíblico, por el primer día de la semana, domingo. Pero no fue ni Cristo, ni los apóstoles, ni siquiera la Virgen María. Leamos la evidencia, el primer roce entre los romanos y los judíos. Hechos 18, el verso 2, por favor. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Claudio, un romano con poder, estaba en contra de los judíos que salieran de Roma. Y deben de saber que la Biblia nos enseña el cambio de nombre de los judíos a cristianos, porque todos los primeros cristianos eran judíos, guardadores del sábado. Leamos lo que nos dice Hechos capítulo 11, el verso 26. Quedaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Los discípulos eran judíos de raza, pero fueron llamados cristianos. Y Roma dice que expulsó a los judíos, entiéndase a los cristianos guardadores del sábado. Ahora leamos otra referencia 100% bíblica. Lucas, el capítulo 21, el verso 20. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Jerusalén era la metrópolis del reino de Judá. Y los romanos en el año 70 lo destruyeron, inclusive el templo de los judíos. ¿Por qué? Porque no estaban acorde al séptimo día. ¿Por qué? Porque obviamente había pecado en el pueblo, pero eran guardadores del sábado. También los cristianos que habían aceptado la verdad de su tiempo, ya no eran llamados judíos, ahora eran llamados cristianos, guardadores del sábado. Veamos lo que nos señala también la historia, cómo fue cambiándose
el sábado por el domingo. Tenemos el Catecismus Concilii Tridentini, párrafos 3, capítulos 4, 25, página 467. Agradó a la Iglesia de Dios cambiar el culto y celebración del día del sábado por el día del domingo. ¿Quién cambió? El hombre. La Iglesia Católica Romana cambió del sábado ¿a dónde? Al domingo, según la historia del propio catecismo católico. Los discípulos primero fueron 12, luego 70, luego 120, pero ninguno de ellos cambió el sábado por el domingo. Fue la Iglesia Católica Romana, según su propio catecismo. Veamos ahora al historiador Eusebio de Cesarea en los comentarios a los Salmos. Patrología griega, tomo 23, columna 1171. Todas las cosas que se debían hacer en sábado. ¿En qué día? En sábado. Nosotros hemos transferido para hacer en domingo. Ahí está. Entonces ellos transfirieron la santidad del sábado al domingo, pero fue el hombre, no inspirado, no los apóstoles, no los cristianos. Su propia historia los desenmascara. Ahora, veamos lo que nos dice la historia cristiana. Justino, Apología 1, 67, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1954, volumen 116, página 258. Celebramos esta reunión general el Día del Sol. ¿Qué día? ¿El qué día? El día del Sol. ¡Wow! Sorprendente. Domingo, ¿qué más? Por ser el día primero en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo, y el día también en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Aquí se muestra evidencia que los cristianos imitaron el cambio que realizó la Iglesia Católica. Por lo tanto, queda bien claro que los apóstoles con autoridad divina, los discípulos con enseñanza de Cristo, ninguno de ellos cambió la santidad del sábado al domingo. Atentos. Vamos a comprobar que el cambio de la santidad del sábado al domingo no es bíblico. Dios no lo aprueba, está condenado, inclusive le llama apostasía. Vamos a leer lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 al 4. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía. Sin que antes venga la apostasía. Y básicamente apostatar es abandonar la fe. Los primeros cristianos, los apóstoles, Cristo mismo, las Marías guardaban el sábado. El dejar la santidad del sábado, el dejar de guardar el séptimo día como algo sagrado es apostasía, y la profecía nos lo indicaba. Continuemos. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Todo estudiante de las Escrituras sabe que aquí se está hablando del papado, que está en el trono donde no debe de estar. Le pertenece a Dios esa autoridad. Por lo tanto, cuidado, porque llegó la apostasía desde hace cientos de años. Ahora vamos a leer la profecía de Daniel en el capítulo 7, verso 25. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Escrito está. Declara que pensará cambiar los tiempos y la ley de los 10 mandamientos de Éxodo 20, de Deuteronomio capítulo 5, especialmente el 4º mandamiento, el santo sábado, tal cual lo enseña las Escrituras. ¿Y saben quiénes fueron? La Iglesia Católica Romana, que ellos mismos lo han confesado, que han cambiado de sábado a domingo, porque ellos tienen autoridad de iglesia, pero no tienen la autoridad divina.
Entonces todo esto es evidencia. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 15, verso 3, 7 y 9. Atentos. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Tenemos mandamientos de Dios, Éxodo 20, son 10 mandamientos. Y tenemos por el otro lado la tradición que colocó la Iglesia Católica Romana. Continuemos. Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. ¿Cómo dice? Hipócritas. ¡Wow! Es de doble cara el que hace esto. Continuemos. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué está enseñando la iglesia que cambió la santidad del sábado al domingo? Mandamientos de hombres. Pero no de Dios, de hombres. Atentos entonces. Leamos ahora Hechos capítulo 5, el verso 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién hay que obedecer según la Biblia? A Dios. Antes que a los hombres. Por lo tanto, Dios dice en su palabra: el séptimo día santo para reposar, no el primer día de la semana, domingo, el día del sol. ¡Cuidado! Vamos a comprobar con la Biblia católica que el séptimo día es sábado, un día de 24 horas. Atentos que no dice domingo en la santa ley de Dios, dice sábado para reposar. Muchos católicos se van a sorprender, inclusive Luis Toro. Éxodo capítulo 20, el verso 8, verso 9 y verso 10, por favor. Acuérdate de santificar el día de sábado. Ay, ¿qué dice en la Biblia católica? ¿Qué día hay que santificar? El día de sábado. ¡Wow! Escrito está, no dice el primer día de la semana, no dice domingo, día del sol, dice sábado. El verso 9. Los 6 días trabajarás y harás todas tus labores, mas el día séptimo es sábado o fiesta del Señor Dios tuyo. Ningún trabajo harás en él. En el versículo 10 dice que el séptimo día, ¿qué día es? Sábado. ¿Qué día es? Sábado. Sábado. Por lo tanto, la propia Biblia católica nos está enseñando a guardar el sábado, el séptimo día, y no el domingo. Curioso. Ahora veamos lo que nos dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 5, el versículo 12. Cuida de santificar el día de sábado. A ver, ¿qué hay que cuidar para santificar? ¿Qué día? El día de sábado. El sábado, no el domingo. Continuemos. Como te tiene mandado tu Señor Dios. Versículo 13. 6 días trabajarás y harás todos tus quehaceres. Versículo 14. El día séptimo es día de sábado. ¿Qué día es el séptimo día? Es día de sábado. De sábado. Continuemos. Esto es del descanso del Señor Dios tuyo. ¡Wow! Entonces la Biblia católica nos está enseñando doblemente que hay que guardar el sábado y no el domingo. ¿Qué está pasando, católicos? La Biblia católica nos enseña a guardar el sábado y estoy usando tu Biblia. Luis Toro está enseñando que no hay que guardar el sábado, utilizando erróneamente Colosenses capítulo 2, el verso 16. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida. Que nadie os ¿qué? Critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. ¿Sábados en plural o en singular? Plural. Exacto. Entonces, noten que aquí está hablando de sábados, no de sábado. El sábado en singular es el séptimo día de Éxodo 28. Es el séptimo día de Deuteronomio capítulo 5. Sábado en singular, un día, el santificado. Pero voy a demostrar que aquí cuando dice sábados,
está hablando de los sábados anuales, no semanales. Los anuales se celebraban según las fiestas hebreas. Pero vamos a leer a continuación lo que nos dice el texto de Levítico 7, versos 37 y 38. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda del sacrificio por el pecado. Aquí está hablando de las leyes ceremoniales, de estas leyes. Continuemos. Del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz que Jehová Dios dio a Moisés en el monte Sinaí. Entonces aquí básicamente nos está hablando de las leyes ceremoniales, de las fiestas ceremoniales. Ahí habían sábados, no sábado. Comprobémoslo ahora con Levítico, capítulo 23, el verso 24. Di a los israelitas, el primer día del séptimo mes será sábado. Este no es un sábado semanal, cada séptimo día, es un sábado anual. Luego tenemos Levítico 23, el versículo 39. Desde el 15 del mes séptimo, cuando hayáis cosechado el fruto de la tierra, haréis fiesta al Eterno por 7 días. El primer día será sábado y también el octavo día será sábado. No es un solo sábado, son varios sábados anuales. Entonces Luis Toro se equivoca con la boca, porque dice sábados, porque son sábados anuales de las fiestas ceremoniales, pero no dice sábado en singular, el séptimo día semanal. Atentos entonces, no te dejes engañar más. Luis Toro tiene que saber que la Biblia católica, la versión Nueva Edición Guadalupana, enseña en el Antiguo Testamento a guardar el sábado, el séptimo día. Pero no solo ahí, sino en el Nuevo Testamento también enseña a guardar el santo sábado. Leamos San Mateo, capítulo 24, el verso 20. Rogad pues a Dios que vuestra huida no sea en invierno o en sábado, en que se puede caminar poco. Estas son palabras directas de Cristo. Cristo murió en el año 31 y la destrucción de Jerusalén ocurrió en el año 70. Del año 31 al año 70 tenemos una aprox de 40 años. Por lo tanto, Jesús sabía que en el futuro, después de su crucifixión, todavía se tenía que guardar el santo sábado. En las palabras de él, orad que vuestra huida no sea en sábado. Escrito está en la Biblia católica. Ahora vamos a dar otro versículo más. Tenemos Evangelio según San Mateo en el capítulo 28, el verso 1. Atentos. Avanzada ya la noche del sábado. ¿Del qué? Del sábado. Del sábado. Al amanecer el primer día de la semana o domingo, vino María Magdalena con la otra María a visitar el sepulcro. El orden cronológico es así. El séptimo día, sábado, y después del sábado está el domingo, el primer día de la semana. Y aquí tenemos a las Marías llegando el domingo por la mañana. ¿Saben por qué? Porque guardaron el séptimo día, sábado, y luego fueron al sepulcro el primer día de la semana. La Biblia católica entonces nos muestra que las Marías guardaban el sábado. Veamos una referencia más sumamente importante. Aquí lo tenemos en esta Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, verso 14 y verso 15. Atentos. Pablo, empero, y los demás, sin detenerse en Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando el sábado en la sinagoga, tomaron asiento. Aquí tenemos a Pablo, que llegaron a la sinagoga. ¿Cuándo? En sábado. Veamos el verso 15. Después de que se acabó la lectura de la ley y de los profetas, los presidentes de la sinagoga
los convocaron enviándoles a decir: hermanos, si tenéis alguna cosa de edificación que decir al pueblo, hablad. Entonces aquí hace mención del sábado y de la sinagoga. Se puede argumentar, sí, porque la sinagoga era de los judíos y ellos siempre han guardado el sábado. Sin embargo, debemos de saber que no solamente los judíos guardaron el sábado en la época de Pablo, sino que también, según los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, el versículo 44. Atentos. El sábado siguiente, ¿Cuándo? el sábado siguiente, casi toda la ciudad concurrió a oír la palabra de Dios. No los judíos, sino casi toda la ciudad llena de gentiles guardaron el sábado. Así que la argumentación, sí, porque aquí eran judíos, era sinagoga, por eso dice sábado, pero aquí tenemos a los gentiles, a los paganos, guardando también el sábado, y te lo estoy comprobando con la Biblia católica. Veamos los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, el verso 13. Un día de sábado salimos fuera de la ciudad. ¿Qué día? Un día de sábado. Salimos fuera de la ciudad hacia la ribera del río, donde parecía estar el lugar o casa para tener oración los judíos, y habiéndonos sentado allí, trabamos conversación con varias mujeres que habían concurrido a dicho fin. Entonces, la Biblia católica nos muestra que tanto judíos como gentiles, nuevos creyentes, estaban guardando después de la crucifixión de Cristo el santo sábado. Y te lo he comprobado con la Biblia católica, versión, nueva edición, guadalupana. Querido hermano, querida hermana, tenemos una oferta gratuita para ti. La Biblia católica, Sagrada Biblia, nueva edición guadalupana. ¡Qué rico! Huele a nuevo. Tiene todos los libros de la Biblia, tanto canónicos y deuterocanónicos, completo, para que lo uses para defender la gran verdad del santo sábado versus el primer día de la semana, domingo. Hay un par de requisitos para que obtengas esta Biblia 100% gratis. Requisito número 1, que compartas este video en 100 grupos. Puede ser en Facebook, puede ser en WhatsApp, puede ser en Telegram, inclusive en Messenger. Si cumples el primer requisito, comunícate a Agencia Misionera AMI, el signo más 502 42 29 77 86. Una vez más, Agencia Misionera AMI, el signo más 502 42 29 77 86. Comunícate y nuestro equipo te apoyará. Bendiciones. Luis Toro, erradamente y nuevamente, hasta esto rima, utiliza 1 de Corintios capítulo 16, el versículo 2. Leamos. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí menciona el primer día de la semana. Efectivamente es domingo. Pero aquí no está hablando de la santidad del domingo para guardarlo como un día de adoración, sino que aquí está hablando de recursos del Señor. En este caso menciona ofrendas. Ahora, ¿cómo se entiende este texto? Número 1, se debe de saber que Dios es un Dios de orden. Dios tiene un día para entregar los recursos, llámese ofrendas y diezmos o donaciones. Hay un día bíblico, pero también hay un día dedicado para la adoración, y ese es el séptimo día, el santo sábado. Dos cosas distintas. Leamos 1 de Corintios capítulo 14, el verso 40, por favor. Pero hágase todo decentemente y con orden.
Dios es un Dios de orden. Dios tiene el séptimo día para adorarle cada sábado y está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento instruido así. Pero para las ofrendas y los diezmos y cualquier otro recurso del Señor, dice cada primer día de la semana, porque Dios es un Dios de orden. El séptimo día para adorarlo y el primer día para entregar los recursos del Señor. Para ello te explicaré todo este tema porque es tan importante. Primera de Corintios 16, el verso 2, que tengo este pequeño documental preparado para ti, que lo disfrutes. En el caso de Battle Creek, era la meca de los adventistas del séptimo día, pues ahí es donde 3 hombres idearon un plan de dadivosidad sistemática basado, en Primera de Corintios 16:2. Mira cómo fue la iglesia adventista adoptando lo que la Biblia dice. Vayamos a la Biblia y veamos dónde fue la base de los adventistas del séptimo día, nuestros pioneros. Primera de Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado y guárdelo para que cuando yo llegue no se haga entonces la colecta. Te explico este versículo. Número 1, históricamente hablando, fue Pablo que le mandó esta epístola a los de Corinto en Grecia. Primera de Corintios 16, el verso 1. En cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también según ordené en las iglesias de Galacia. Nota que Pablo está diciendo que eso mismo ordenó en las iglesias de Galacia. Los gálatas ya sabían el principio de que cada primer día de la semana cada uno tenía que apartar las ofrendas. Y por eso es que los pioneros adventistas del séptimo día, desde la Meca, en Battle Creek, Michigan, ellos idearon el plan sistemático basado en 1 de Corintios 16:2, cada primer día de la semana. Ojo, aquí no estamos defendiendo el primer día de la semana, domingo, como día santo. Por supuesto que no. Yo asumo que tú entiendes que yo defiendo el sábado. Testimonios para los ministros en la página 522 declara: en 1859, los dirigentes de los adventistas observadores del sábado vieron la necesidad de trazar un plan sistemático para el sostén de la obra de Dios. Y en un congreso en el cual se estudió este asunto, se hicieron las siguientes recomendaciones. Número 1, que cada hermano entre 18 y 60 años de edad aparte en el primer día de cada semana entre 5 y 25 centavos. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Punto 2, que cada hermana entre 18 y 60 años de edad aparte el primer día de la semana entre 2 y 10 centavos. ¿Cuándo? El primer día de la semana. También que cada hermano y hermana aparten el primer día de la semana de 1 a 5 centavos por cada $100 de propiedad que posean. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Son 3 puntos que se acordaron. Pero si notas en los 3 puntos, dice cada primer día de la semana, cada primer día de la semana, cada primer día de la semana. ¿Basado en dónde? En la Biblia. Primera de Corintios 16, el verso 2. Hoy en nuestra época lo hace cada séptimo día, cada templo adventista. No me digas que lo hacen cada primer día de la semana, no. Lo hacen cada séptimo día en lugar de cada primer día. Ahí está, leamos detenidamente, abre tu Biblia. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado y guárdelo, para que cuando yo llegue, apóstol Pablo, para que cuando yo llegue no se haga entonces la colecta. Él dio la orden: cuando yo llegue con ustedes, no hagan la colecta. Ah, bueno. Pero pastor, ¿dónde dice que no
se debe recoger ofrendas en sábado? Pues ahí en la última parte del verso dice que cuando él llegara no se hiciera la colecta de ofrendas. Hechos 17, el verso 2. Y como acostumbraba Pablo, fue a la sinagoga por 3 sábados. Razonó con ellos de las Escrituras. ¡Wow! Sorprendente. ¿Cuándo llegaba el apóstol Pablo a las sinagogas? Llámese sinagogas de Galacia, sinagogas de Corinto. ¿Cuándo llegaba él a las sinagogas? Los sábados. Pablo tenía la misma costumbre que Cristo. Lucas 4:15. Enseñaba Cristo en las sinagogas y era alabado por todos. ¿Dónde enseñaba Jesús? En las sinagogas. Veamos cuándo llegaba. Lucas 4, el verso 16. Y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. Por lo tanto, Cristo era su costumbre ir cada sábado a la sinagoga. Pablo era su costumbre ir cada sábado a la sinagoga a enseñar. Por lo tanto, Pablo llegaba los sábados. Cuando Pablo dice en 1 Corintios 16, el verso 2, última parte, para que cuando yo llegue, sábado, no se haga entonces la colecta de ofrendas. Ahí está, hermanos, con pura Biblia te he comprobado que Pablo enseñaba que los sábados en la sinagoga, hoy llamados templos, no se haga colecta de ofrendas. Y entonces dime, por favor, ¿por qué lo hacen cada séptimo día? Cada sábado colectan ofrendas. ¿Por qué? Si no es bíblico colectar ofrendas en sábado. Sin embargo, pueden argumentar diciendo, pastor, en 1 Corintios 16, el verso 2, ahí solamente está hablando de ofrendas para los pobres, pero no está hablando de diezmos. Muy lógico y razonable su argumentación, a lo cual asiento, efectivamente, ahí se está hablando únicamente de ofrendas. Por lo menos es lo que dice al pie de la letra. Pero hay un principio en la Biblia que se habla de pares. Por ejemplo, tenemos en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 un par. Tenemos Adán, hombre, Eva, mujer, el primer par. Si hay hombre, hay mujer. Eso es lógico. Es un par, van juntos. Ahora, lo mismo ocurre con el santuario y el sábado, van juntos. En todas las escrituras encontramos la conexión entre el santuario, templo, y el sábado. Van juntos porque el sábado se va al templo. Te voy a poner un tercer ejemplo de par. Malaquías, el capítulo 3, el versículo 8, la última parte, dice, los diezmos y las ofrendas. Entonces aquí tenemos un tercer par que siempre va junto. Los diezmos y las ofrendas van junto. Si se menciona los diezmos, implícitamente están las ofrendas. Y si se mencionan las ofrendas, implícitamente están los diezmos. Porque tanto ofrenda y diezmos van en par, van juntos, son inseparables. Entonces, acepto que en 1 Corintios 16, el verso 2, hablando de cada primer día de la semana, cada uno aparte según haya prosperado, y cuando yo llegue, no se haga la colecta de ofrendas. Efectivamente, ese versículo está hablando de ofrendas. Pero si hay ofrendas, implícitamente están los diezmos, tal cual te lo he comprobado. Pero no me voy a quedar solo con la lógica, voy a ir a un escrito está. Así que apunta, por favor, consejos sobre mayordomía cristiana. En la página 85, el capítulo se llama Regularidad y Sistema. Atentos. Las instrucciones dadas por el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo concernientes a los donativos presentan un principio que se aplica también al diezmo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. 1 Corintios 16, 2. La sierva del Señor, con autoridad de la Biblia e inspirada por el Espíritu Santo, nos está diciendo
que el principio de 1 Corintios 16:2 de las ofrendas dados en cada primer día de la semana se aplica también al diezmo. Entonces lo que te he enseñado es correcto. Testimonios para los ministros, página el 522. En 1859 los dirigentes de los adventistas observadores del sábado vieron la necesidad de trazar un plan sistemático para el sostén de la obra de Dios. ¿Los observadores de qué? Del sábado. Ellos ya guardaban el sábado. ¿Por qué entonces no recogieron los donativos en sábado? Porque sabían que Pablo dijo que no lo recojan en sábado. Ellos eran observadores del sábado. Y mira lo que idearon, basado en la Biblia. Que cada hermano entre 18 y 60 años de edad aparte en el primer día de cada semana entre 5 y 25 centavos. Ahí está. Pero si hasta aquí me has comprendido que los pioneros adventistas aplicaron tal cual lo enseña la Biblia en relación a diezmos y ofrendas y donativos, cada primer día de la semana es el día bíblico para los recursos del Señor. Si aprendiste bien este punto, entonces escribe en los comentarios cada primer día de la semana. Esa frase, por favor. Cada primer día de la semana. Pero voy a pasar a explicarte otra crisis económica que ocurrió en Estados Unidos y en Europa. Apunta este año. 1873. Fue una crisis financiera que provocó una depresión en Europa, en el Viejo Mundo y en América del Norte, específicamente el territorio de Estados Unidos, de la bestia de dos cuernos. Y esta depresión empezó desde 1873, apúntalo por favor, hasta 1879. Pero ahí no terminó todo. Luego vino la Gran Depresión de la década de 1930. Yo creo que de las 3 depresiones económicas en Estados Unidos que hemos mencionado aquí, la más conocida es la de 1930. Déjame decirte que fue una década de depresión económica. Primer crisis económica, segunda crisis económica y tercera crisis económica, 1930. Surge el manual de iglesia, el que tú conoces, el que se usa en tu templo. Entonces dice el manual de iglesia, bueno, vamos a enfatizar el diezmo. ¿Y saben qué? Mira lo que decía el manual. Un hombre que no da ejemplo en este asunto no debe ser elegido para el cargo de anciano. ¡Wow! El manual de iglesia en la Gran Depresión económica decía que si querías ser anciano, tenías que dar un ejemplo de devolver el diezmo. En 1932, por primera vez, el diezmo entró en el listado de las creencias fundamentales. La número 18 decía que el principio divino de los diezmos y las ofrendas para el sostenimiento del evangelio es un reconocimiento de la propiedad de Dios en nuestras vidas y que somos mayordomos que debemos rendirle cuenta de todo lo que ha comprometido a nuestra posesión. Entonces el manual de iglesia y las creencias fundamentales estuvieron de acuerdo y enfatizaron el diezmo. ¿Por qué? Porque había una gran depresión económica. Te voy a leer lo que la historia adventista nos señala. El plan de la hermana Betsy, así se le llamaba inicialmente. Cada domingo el tesorero local visitaba la casa de cada miembro. Llevaba un baúl de mano o un bolso o un libro de registros con recibos. Todos lo esperan y todos se preparan para recibirlo. Se reunían con él con las manos abiertas y sentimientos benévolos. ¿Cuándo, hermanos? Cada domingo. Entonces, tanto donaciones, ofrendas o diezmos, había un encargado que iba de casa en casa recolectando cada primer día de la semana. ¿Qué nos ocurrió? ¿Por qué ahora
lo hacemos cada séptimo día, cada sábado se recolecta donaciones, ofrendas y diezmos. ¿Por qué? Si la Biblia no lo enseña. ¿Sabes por qué? La cartilla de escuela sabática que hablaba de mayordomía mencionó y dijo, por comodidad de los miembros de iglesia, cada sábado se recogen los diezmos y ofrendas. Ahí está. No dice, porque escrito está, cada séptimo día se recoge en cada templo adventista los diezmos y ofrendas. No dice escrito está. Dicen, por comodidad de los miembros de iglesia, cada sábado por la mañana se recogen los diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Por comodidad, no por un escrito está. Hermano y hermana, hoy yo tengo la misión de abrirte los ojos. Históricamente hablando, en la denominación adventista, te he presentado evidencia, tanto historia secular adventista, historia denominacional adventista, historia inspirada adventista, tal cual lo es el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 85, capítulo 16, regularidad y sistema. Te estoy dando tantas evidencias para que abras los ojos que históricamente e inspiradamente los pioneros adventistas, todos los adventistas originales en las primeras décadas del movimiento, no entregaban diezmos y ofrendas en sábado. No. Lo entregaban cada primer día de la semana. Pero hoy, por perezosos, el tesorero, el pastor, los ancianos lo hacen y han seleccionado a los diáconos para que pasen de banca en banca pidiendo limosnas con una bolsa, con un canasto o plato romano. Si tú vas a decidir de aquí en adelante entregar diezmos y ofrendas en el día correcto, escribe en los comentarios, me comprometo a seguir el escrito está. Y a la par coloca Primera de Corintios 16:2. Me comprometo a seguir el escrito está. Primera de Corintios 16:2. Consejos sobre mayordomía cristiana. Página 85, la regularidad y sistema. Declara así, las instrucciones dadas por el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo concernientes a los donativos presentan un principio que se aplica también al diezmo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. 1 Corintios 16:2. Aquí, dice Elena de White, se incluye a los padres y a los hijos. ¿Solo lo tienen que hacer los padres cada primer día de la semana, diezmos y ofrendas? No, también los hijos. Así que un llamado de reprensión a los padres. Padres, número uno, los felicito por estar aquí escuchando. Mis más sinceras felicitaciones. Pero déjenme decirle con amor de causa que están fallando. Solo ustedes han estado dando recursos del Señor, diezmos y ofrendas en el lugar correcto, en el día correcto, cada primer día de la semana, pero sus hijos no. Y aquí la sierva nos está arguyendo y llamando la atención. Aquí se incluye a los padres y a los hijos. Esto se dirige no solo a los ricos, sino también a los pobres. Ay, pastor, es que yo soy muy pobre. Aquí en mi país no puedo comprar la palta. Otros dicen, no puedo comprar el aguacate. Aquí es muy caro, no tengo ni para comida. ¿Cómo voy a dar diezmos? ¿Cómo voy a dar ofrendas? No tengo. Entonces le sacamos la cita de Marcos que habla de la viuda. Dios no está viendo cantidades. Dios está viendo la fidelidad. Si lo haces con amor cada primer día de la semana, enhorabuena. Si lo haces con amor, aunque sea poquito, aunque sea poquitito, si solo te entró $1 en esa semana, pues vas a dar unos centavos de diezmo, de ofrenda. Pero en el día correcto, Dios aprecia tanto esa pequeñez humana, la aprecia tanto que dejó en la Biblia el ejemplo de la viuda
pobre y desconsolada, que lo último que tenía era esas pequeñas moneditas, y dice que lo dio todo. Por eso aquí nos dice la sierva, esto se dirige no solo a los ricos, sino también a los pobres. Y si eres rico, que tienes empresas, tienes una flotilla de barcos, tienes una flotilla de buses, tienes una flotilla de taxis, o tienes a varios empleados bajo tu empresa de pintura o empresa de construcción, eres de los pocos ricos en la iglesia adventista, ¿se aplica para ti también cada primer día de la semana? Sí, se aplica también. Si a ti te entró de ganancia $100,000, tienes que diezmar los $100,000 y lo tienes que entregar cada primer día de la semana, no a los corruptos, sino donde se está predicando la verdad presente. Es fuerte lo que estoy diciendo, ¿no? Corruptos. Sin embargo, la sierva del Señor es bien clara. Mira, testimonios para los ministros en la página 46. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia. Entonces aquí hay un grupo que está trabajando. Así, miren, con todo. Trabajamos todos los días, pero predicando no cualquier mensaje. El de los 3 ángeles, el mensaje del sellamiento de los 144,000 y el mensaje del fuerte pregón, el mensaje de Apocalipsis 18:1. Esa verdad presente, todos los días. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para la corrupción. Si hay corrupción, entonces en la iglesia son corruptos. Si tú te quieres sumar a este movimiento correcto, bíblico y aprobado por todos los pioneros adventistas, y por supuesto aprobado por la Biblia y el espíritu de profecía, si te quieres sumar a este movimiento, escribe en los comentarios, te apoyamos, Pastor Enoch Martín. Porque como un equipo seguiremos llevando el mensaje del primer ángel, del segundo ángel, del tercer ángel. Y juntos como un equipo seguiremos llevando el mensaje del sellamiento a la bendita iglesia adventista del séptimo día. Y como un equipo haremos que se fusione los 3 ángeles con el cuarto ángel. Y entonces darán una potente voz en todo el mundo. Y predicaremos la verdad el sábado como día santo de oración y adoración. Pero no un día para recolectar diezmos y ofrendas. No. Dios es un Dios de orden. Y Él dice en 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, ofrendas, diezmos, basado en la Biblia y en el espíritu de profecía. No te atrevas a hacer lo contrario. Y si te atreves, que el Señor te reprenda. ¿Sabes por qué lo digo? Porque quiero tu salvación. Si es necesario a que tu servidor, el pastor Enoch Martín, llegue a tu aldea, a tu pueblo, a tu ciudad, a tu montaña, a donde estés, llego. Agencia Misionera AMI, el WhatsApp es gratis. Primero va el signo más, el área 502 42 29 77 86. Que el cielo los bendiga poderosamente, hermano y hermana. Gracias, muchas gracias, porque sin ustedes no podemos llegar al pueblo. Gracias por los que ya compartieron y los que no han compartido, compartan. Y juntos nos veamos en la cumbre del Monte Sión, siendo uno de los 144,000. Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor Pastor Enoch Martín, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones.
puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502 42 29 77 86. Recuerda, no es vendido, es gratis. En Radio Reino tenemos nuestra app. Descárgala gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos, la música que tanto te ministra, y la palabra de Dios que te animará, enseñará y reconfortará. Si tienes sistema Android, búscanos en Play Store como Radio Reino. Si tienes sistema iPhone, búscanos en App Store como Radio Reino. Y recuerda, somos Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.